¿Cómo están? Muy buenas noches tengan ustedes. Gracias por acompañarme en esta sesión virtual. El día de hoy me hubiese gustado que pudiéramos desarrollar un Shark Tank en el formato que ya conocemos, con algunos proyectos faltantes. Sin embargo, analizaremos pues un poco las generalidades del tema de derechos de autor. Como pueden ustedes visualizar en la diapositiva, pues vamos a analizar tanto la Ley Federal de Derechos de Autor como la de Propiedad Industrial. Para poder definir lo que es la propiedad intelectual y de las maneras en que podemos detectarla o precisarla, hay que identificar primeramente los derechos de autor, posteriormente la propiedad industrial y pues vale la pena mostrarles un poco el tema de derecho moral y derecho patrimonial. El derecho moral es este derecho inseparable del autor de reclamar la obra como propia, de reclamar la obra como suya, independientemente de si cobra o no derechos por la reproducción, explotación de su obra, mientras que el derecho patrimonial es, en esencia, el derecho que tiene el autor o el poseedor de ese derecho para poder gozar de las ganancias que el contenido advierte. Continuamos. Tenemos aquí el ejemplo de los Beatles. Como saben, los creadores de muchos de sus fonogramas pues fueron John Lennon y Paul McCartney. Y bueno, pese a que ellos son los autores o fueron los generadores intelectualmente hablando de su música, de sus letras, bueno, posteriormente la explotación, reproducción, enajenación de sus mismos derechos, pues correspondió a otras personas, entre las que figuran la leyenda, el mito de Michael Jackson. Los creadores, los autores, a quienes se les entiende el derecho moral de su creación, pues son los Beatles, mientras que el derecho patrimonial lo pueden detentar otras personas. En este caso, ya no ellos, en virtud de que vendieron ese derecho de explotar y sacar ganancias de sus fonogramas, de sus obras artísticas. El derecho patrimonial, por eso mismo les ponía que a Michael Jackson, pues de una obra de los Beatles que fue creada obviamente por un sujeto o por una agrupación, pues ahora la tiene o la tuvo Michael Jackson, ahora la tiene su familia, quienes finalmente pudieron heredar perfectamente los derechos patrimoniales de las melodías de los Beatles que él a su vez compró. ¿Cuál es la definición? Bueno, pues nosotros sabemos que la protección intelectual, la protección industrial, pues es esta protección que brinda el Estado y la ley al creador que mediante su ingenio y talento crea de obras artísticas, literarias o científicas. El derecho moral es, insisto, el derecho que tiene el autor de reclamar como propia la obra en cualquier momento, mientras que el derecho patrimonial es el derecho que tiene la persona de cobrar por la creación que generó. Derecho moral. El autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre su obra. Como ya les comenté, es indivisible, siempre se va, e inseparable, siempre se va a asumir que la obra es creación, fue generada por una persona, y que esta persona tiene que ser citada o referenciada cada que esa obra se reproduzca, independientemente de si se cobran derechos económicos o no. ¿En qué consiste? Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor, lo acabamos de decir. Exigir respeto a la obra. Retirar su obra del comercio en caso de que esta obra transgreda sus derechos como creador. En oponerse a que se atribuya al autor una obra que no es de su creación. El derecho patrimonial. Bueno, ya les puse algunos ejemplos. Mientras que el derecho moral es el derecho de autor de asumirse como creador de la misma, el derecho patrimonial es el derecho de reclamar económicamente las ganancias que deriven de esta obra. En un origen, el autor cuando crea una obra tiene tanto el derecho moral como el patrimonial. Sin embargo, a lo largo de su vida tiene plena libertad para poder vender, para poder ceder, donar los derechos patrimoniales de determinada obra en el afán, pues,
Sí, quizá de generarse una ganancia, de generar una riqueza o de generar algún tipo de legado para sus hijos, para cualquier otra persona. Obviamente, si fuese tema sucesorio, si fuese tema de herencias, pues tendríamos que esperar al fallecimiento del autor. El derecho patrimonial, que es este derecho que sí puede ser transferido por el autor hacia otros y que es el derecho de cobro sobre las obras, corresponde al autor del derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación. Esto ya lo sabemos, ya se los comenté. ¿Cómo se puede transmitir? Pues por actos, convenios, contratos, licencias de uso exclusivo. Finalmente, yo les compartía que hace no mucho celebré un contrato de cesión de derechos patrimoniales en los que un arquitecto cedía todos los derechos de explotación frente a un proyecto arquitectónico de un inmueble. Él cedió los derechos a un tercero y esta cesión pues tuvo prácticamente la calidad de venta. ¿Qué limitaciones podemos llegar a encontrar respecto a derechos patrimoniales, derechos morales? Yo les ponía aquí cita de textos, reproducción de artículos, reproducción de una obra, reproducción de una copia, reproducción de partes, reproducción en un procedimiento, reproducción de comunicación. ¿A qué nos referimos con todo? El autor cuando cede su obra, cuando cede los derechos de obra, puede limitar, puede disminuir los derechos que finalmente está cediendo o que está enajenando al tercero. Puede decirle, ¿sabes qué? Estás limitado, te voy a ceder los derechos respecto a este proyecto, pero estás limitado para generar artículos, fotografías o ilustraciones de actualidad respecto al proyecto. O ¿sabes qué? Tienes la restricción de usar la obra para tu uso exclusivo. Esto lo sabemos, por ejemplo, con las rolas de iTunes o con las que comprábamos en discos compactos. Comprábamos un disco y el haber comprado este disco y el tener la música no nos facultaba para ir a poner nuestro disco al antro y pues ganar dinero a través de eso. Es cierto, nosotros tenemos el uso, la licencia, estamos conferidos para poder gozar de los derechos de un tercero, pero las limitaciones pueden ponerse dentro del contrato y de acuerdo a lo que les pongo aquí es también tema de ley. O sea, ustedes podrían limitar el uso de los derechos de las cosas que crean, sea porque quieren que los usen de forma discrecional, porque no quieren que generen copias, porque no quieren que lo modifiquen, pero bueno, ustedes como creadores, como propietarios del derecho moral, pueden limitar al tercero para que pueda cobrar respecto a ciertas modalidades del derecho patrimonial mismo. Resumiendo, ¿cuáles son las limitaciones? Mientras no se afecte la explotación normal, se cite invariablemente la fuente y no se altere la obra. Estas son las tres principales limitaciones que encontramos en los convenios de cesión de derechos cuando un autor entrega a un tercero pues la explotación de sus obras. Esto finalmente nos lleva a plantear el nuevo titular de los derechos patrimoniales está obligado a no alterar la obra, a citar invariablemente a su autor y no afectar de ninguna manera la explotación habitual de las ganancias de la misma. ¿Cómo funciona? De acuerdo a las limitaciones que ya analizamos, existen dentro de derechos patrimoniales derechos de reproducción, derechos de distribución, derechos de comunicación pública y puesta a disposición o derecho de acceso, derechos de transformación. Vamos a regresar tantito. ¿Cuáles son los derechos de reproducción? El que se puedan emplear las obras o se puedan correr las obras sobre ciertos procedimientos mecánicos, electrónicos o digitales. Yo te confiero un disco para que tú lo puedas explotar exclusivamente en consolas con rayo láser o te cedo exclusivamente una rola de iTunes para que la puedes correr en formato M4 o en MP3. Derechos de distribución son derechos que te puedo conferir, que te puedo transmitir y que bueno, finalmente te las entrego o te los entrego pues para que tú puedas generar copias, para que tú puedas vender, para que tú puedas distribuir de cualquier manera y aunque el nombre así lo mencione, la obra que yo te entregué. Derechos de comunicación pública, representación escénica,
exposición, exhibición, difusión, transmisión de redes digitales. Cuando ustedes estaban planteando algunos de sus proyectos, de algunos de sus negocios, tenían que entender que legalmente tienen que ampararse. Hay dentro de los derechos patrimoniales algunos subderechos o derechos internos que pueden ustedes limitar, pueden disminuir o pueden entregar de manera absoluta. En este caso, los derechos que estamos viendo, pues son de un contrato 360, de estos contratos que prácticamente incluyen todo, que es: te doy derechos para que reproduzcas, te doy derechos para que distribuyas, te doy derechos para que me representes ante el público, te doy derechos para que puedas poner a disposición o en acceso público la información o la obra que te di en redes, en plataformas, en centros de distribución, derechos de transformación, traducción, adaptación, arreglo, compilación. También te puedo ceder ese derecho para que, por ejemplo, las telenovelas de Marimar, de Thalía en sus años pues más funestos, pues puedan ser, incluyendo los del Chavo del Ocho, pues todos estos capítulos y telenovelas puedan ser cambiadas de idioma, puedan ser traducidas al chino, al japonés, al ruso. También conlleva que exista una especificación o una habilitación respecto a derechos para transformar la obra. Yo les ponía hace ratito en resumen, algunas de las limitaciones implican no transformar la obra, no modificarla, pero si en el contrato el autor les permite modificar su obra y lo autoriza, ustedes están en condiciones de transformar la obra a su conveniencia. ¿Cómo transmitimos? Ya lo habíamos analizado. Actos, convenios, contratos, licencias de uso exclusivo. Actos, pues pueden ser celebraciones verbales, ¿sabes qué? Viejo, quédate con los derechos de la marca El Taquito Feliz. Convenios, contratos, obviamente los documentos en los que nosotros creamos, modificamos, extinguimos o transferimos derechos y obligaciones. Licencias de uso exclusivo, las que vienen aparejadas intrínsecamente a los discos y fonogramas o materiales, incluyendo los videojuegos que nosotros compramos y que están limitados para no ser utilizados por terceros, a través de nosotros o de forma colectiva. ¿Qué derechos tiene cada persona? Bueno, dentro de la cadena de valor de la música, por ejemplo, nosotros distinguimos a 4 sujetos: un autor, un intérprete, un productor, una radiodifusión. El autor tiene derecho de reventa, copia privada, derechos de comunicación, etc. Él, en pocas palabras, puede cobrar básicamente por todo lo que están viendo ustedes ahí. Intérprete, él puede cobrar por la reproducción, comunicación pública, puesta a disposición. El productor, por la reproducción, transformación, explotación, distribución. Y radiodifusión, bueno, ustedes van a decir la radiodifusión, pues por la payola. No necesariamente, aunque antiguamente se estilaba. Transmisión diferida, distribución por cable, reproducción, etc. Estos son algunos de los rubros por los que cualquiera de estos sujetos pueden cobrar. ¿Cómo los protegemos? ¿De qué manera se protegen? Las obras literarias, artísticas, los diseños, todo lo que se genere a partir del intelecto, de la creatividad y que no sea para uso mercantil, para explotación masiva, queda registrado por la Ley Federal de Derechos de Autor. Todas las obras protegidas deben ser originales. Cuando ustedes vayan al registro, al Indautor, que es está incorporado a la SEP federal, ellos les van a servir como fedatarios públicos para poder reconocer la originalidad de sus obras. No es que vayan a ir y vayan a consultar que su obra no fue protegida o publicada por alguien más. Ellos están dando fe que ustedes están presentando y que manifiestan que su obra es original. Van a pagar los derechos y nada más. Si el día de mañana viniera un tercero y dijo que ante el mismo Indautor protegió su obra, o que incluso no la protegió, pero la creó antes que ustedes, tendría que demostrarlo. Tendría que demostrar o el registro previo o la creación previa. Finalmente, requisitos. ¿Qué requisitos tenemos? Y con esto cierro, porque finalmente no quisiera ir mucho más lejos. La siguiente ocasión tendremos la oportunidad de analizar proyectos de negocio. 2 ejemplares de la obra en original,
Perdón, 2 ejemplares de la obra y 2 originales de carta de reconocimientos de derechos patrimoniales. Esto ustedes necesitan.